Muy bien, estamos con un abogado joven que está tratando un tema muy delicado. Él es Adrián Barceló, el doctor Adrián Barceló, que está tratando el tema de un presunto caso de abuso infantil. Presunto caso, claro, porque hasta que bueno, la justicia no lo determine, la fiscalicia, digo yo, fiscalicia mezclada con jueces que homologan. Bueno, es todo un lío, ¿no, Adrián? ¿Cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, y vos, muchísimas gracias por la invitación y gracias también por abordar y difundir este caso que, bueno, yo siempre digo, y creo que vos vas a coincidir conmigo, la justicia funciona tan mal en este país y el sistema no responde muchas veces como debería de hacerlo y la gente decide recurrir a los medios de comunicación para que se visualicen este tipo de cuestiones. Y la verdad que te agradezco, porque incluso no todos los medios de comunicación quisieron abordar el asunto y que ustedes lo hayan hecho, no solamente demuestra el grado de profesionalidad con el que se manejan, sino también la calidad que tienen ustedes. Así que muchísimas gracias. Bueno, Adrián, y en este contexto se dan situaciones lamentables como este presunto abuso, digámoslo de esta manera, a un niño de 4 años. Y tú tomaste este caso hace un tiempo. Veo por acá que decís que la madre del menor, quien realizó la denuncia, acusa a familiares directos, incluyendo al Sí, padre y al abuelo paterno, como los sí, presuntos agresores. Es decir, la madre dice que le quitaron el niño y que el padre del niño y el abuelo son los agresores del niño, son los abusadores sexuales, los que directamente cometieron violación de este niño. Y sí. me decías que hay contundente prueba incluso. Mira, te comento un poco incluso para contextualizar a la gente que nos está viendo. Esto es un caso que comienza en febrero de 2024, es decir, no es nada nuevo, no es Mm, un caso que haya surgido hace una semana. No obstante, la defensa, nosotros, y digo nosotros pues somos varios colegas los que estamos ayudando a esta persona, la asumimos hará una cuestión de 2 o 3 semanas. Este caso comenzó en febrero de 2024, donde una madre decide efectuar una denuncia en sede policial ante presunto o presuntos, porque son más de uno, mm, abusos sexuales a los que fue sometido su menor hijo. El niño le empieza a relatar de manera espontánea, por supuesto con un lenguaje y una terminología propia de un niño para esa edad, en su momento 3 años, hoy en día es un poquito más grande, una serie de actos de naturaleza sexual que realizaban estas personas sobre él con un nivel de detalle, con un nivel de precisión que realmente llamaban poderosamente la atención. que- Lo primero que hizo la madre fue grabarlo porque no podía creer. Y claro. creo que es la reacción esperable de cualquier uno. Aparte de alarmarse, yo voy a grabar esto para mostrárselo a la policía o a quien sea. Realizó la denuncia penal y a su vez lo llevó al prestador de salud. ¿Por qué? Y esto es muy importante que la gente lo sepa. Eh, por si está pasando por un acto de estas características o si eventualmente y lamentablemente pudiera pasar el día de mañana. Los centros de salud tienen protocolos en materia de actuación respecto de los abusos sexuales, de los presuntos abusos sexuales. ¿Qué implica esto? Implica una serie de pautas que es dirigida a los profesionales. Hay un equipo multidisciplinario de expertos capacitados, formados para poder constatar estas cuestiones, donde justamente lo que se busca es recabar los indicadores, determinar desde el punto de vista médico, por supuesto, Ujú. si existió este abuso sexual que se está presentando o no, constatar lesiones físicas, constatar indicadores, por supuesto, las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo en el caso que sea una mujer, entre otras cuestiones que son importantes. Es decir, hay un protocolo Sí, sí. como para poder darle un abordaje integral a esto y tener una constatación médica, es decir, estamos Ujú, hablando de una cuestión objetiva porque es algo mm, médico, es decir, realmente ese abuso existió o no. Este abuso existió, tiene ujú, un grado de presuntivo en el informe que realiza el prestador de salud, y cuando se denuncia un hecho de estas características en nuestro país, comienzan a, o podrían transitarse paralelamente dos vías. Una es la de familia especializada, otra es la de fiscalía. Fiscalía estamos todos un poco más familiarizados con ese concepto, estamos hablando de lo penal, mm, investiga el fiscal, el juez después dicta su sentencia, pero la jurisdicción de familia especializada, que muchas veces uno lo dice y la gente quizás no lo conoce, y está bien que no lo conozca mm, porque no tiene por qué saberlo, mm, es una jurisdicción de urgencia. mm, Lo que busca es adoptar medidas de urgencia de protección a la víctima, en este caso, el niño.
prohibición de acercamiento, prohibición de comunicación, se pueden poner tobilleras Ujú. electrónicas, incautar armas, es decir, hay un montón de medidas que puede disponer un juez en carácter de urgente por la sencilla razón de que si esto se demora en el tiempo, por Bien, ejemplo, la investigación penal se demora en el tiempo, bien. la vida, la salud, la integridad de la persona, en este caso el niño, corren riesgo y tenemos que protegerlo de manera urgente. Es ahí donde interviene esta jurisdicción, estos juzgados de Ujú. familia especializada y dictan esas medidas que, por supuesto, en este caso las dictaron. ¿Qué sucedió? Comenzó, Ese punto me parece muy importante para que la gente logre entender bien de esto que estás planteando, que a veces lo conversamos con el doctor Menéndez. La justicia de familia es una justicia de urgencia que busca establecer medidas, si vos querés, de carácter incidental, precautorias, pero no dicta sentencia. No no, determina la no, naturaleza de la causa. Es es cuando hay algo provisorio, urgencia, es algo provisorio. Es como una para especie por el mientras de tanto. de justicia supletoria. Mientras tanto la vamos arreglando por acá. ¿Para qué? Para proteger a la víctima, a la presunta víctima. Se establecen esas medidas cautelares, me que decís, Claro, tobilleras, que no se acerque en un radio determinado a la presunta víctima, el victimario, etcétera, pero todo eso continúa por la vía penal, ¿no? Por la vía fiscal, sí. que es la que va a resolver esto a través de una sentencia. Este, y esa es la situación del menor hoy, por ejemplo. Mira, la situación es aún peor. Mm, Fiscalía empezó la indagatoria preliminar en una suerte de investigación, entre comillas, bastante precaria, bastante primitiva, paupérrima. Eh, Le recordamos a la gente que la indagatoria preliminar es una etapa administrativa donde el fiscal lo que hace es recabar evidencias ah, sobre ese presunto delito bueno, que se denuncia, cita personas, cita a los imputados, puede citar a la víctima, al exacto. denunciante, recabar diferentes medios probatorios sin perjuicio de los que la parte pueda aportar, Mm, porque las partes también pueden aportar medios probatorios. Y la verdad que acá la investigación fue bastante claro. pobre, y más si nosotros consideramos los delitos de naturaleza sexual, donde la investigación suele ser bastante intensa, suele ser extensa en el tiempo, porque no es Seguro. algo, Sí, digamos, es fácil de probar, porque primero tenemos que probar el abuso sexual y después tenemos que probar el nexo que existe entre ese delito y los presuntos imputados, es decir, que el delito X en cuestión seguro. lo cometieron fulano y mengano. Por supuesto que eso acá no pasó, nada se hizo diligentemente, todo se hizo eh, con No, no se hizo una falta de responsabilidad. con la responsabilidad y el celo que esto requiere, como bien decís, Adrián, porque en este caso, cuando se da esa indagatoria del fiscal, competencia que antes tenía el juez, porque estamos hablando de delitos sexuales, estamos hablando de, Sí, por ejemplo, la denuncia por una violación o la denuncia por abuso y violación, y en este caso un niño, un menor. Bueno, ahora son los fiscales para que la gente lo vean. ¿Entienden cómo es? Que sí, yo siempre les explico, les digo, vieron cómo esta indagatoria es que el fiscal, como dice muy bien el doctor, toma declaraciones a una parte y a la otra, a la parte denunciante, a la parte denunciada. A raíz de esas declaraciones, el fiscal toma decisiones de qué es lo que va a resolver investigar o no, qué es lo que asume como prueba o no de la prueba aportada. Y acá hay una prueba de carácter pericial muy importante que dijiste, Adrián, que es todo el informe médico, todo ese informe con ese protocolo que en sí. rigor plantea, bueno, la certificación médica de si ocurrieron efectivamente hechos de abuso, si hay rastro de todo eso en el cuerpo de la víctima, desde, desde lesiones a, por ejemplo, restos de ADN a través de semen, sangre, etcétera. Sí, evidentemente debe ser un mundo de informes técnicos, científicos, desde médicos, médicos forenses, pediatras, psiquiatras, de todo un poco, ¿no? Esos informes fueron presentados, me decías, pero la fiscal no los tomó en Fueron cuenta. presentados. No los tomó en cuenta junto con el resto de la prueba y si querés podemos mencionar prueba por prueba, yo tengo acá Bien, detallada bien. la prueba que se propuso, y aparte con una cantidad abismal de prueba, porque puede acontecer en otros casos donde la prueba está más limitada, más escasa, está dispersa, y Ujú, bueno, entonces el fiscal tiene que poner quinta a fondo, por decirlo de alguna manera, para probar. ah, ¿Qué hay acá que no se consideró? Bueno, los informes médicos elaborados por los profesionales del prestador de salud, donde constatan explícitamente que el niño fue sometido a todas las formas imaginables de abuso sexual, donde constatan más de una decena
de indicadores o de secuelas que son irrepetibles, no solamente por respeto al niño, sino por el grado de morbosidad y de crueldad que esto tiene. mm, Por supuesto, nunca lo tomaron en cuenta. No le tomaron declaración a los denunciados. Jamás les tomaron declaración a los denunciados, ni siquiera en sede de fiscalía. mm, No se le tomó declaración a la denunciante, a la madre del niño, mm, que dicho sea de paso fue quien aportó enorme cantidad de medios probatorios. Tampoco escucharon al niño. ah, Algo tan básico como es escuchar a un niño. ah, Incluso recordemos que en materia de delitos sexuales está prevista la declaración anticipada de la víctima. Es decir, lo primero que se hace para evitar que después la persona se revictimice, tenga que estar contando y demás, es tomarle la declaración de manera anticipada claro, para, digamos, sacarle ya ese peso o ese sufrimiento de encima de tener que declarar. claro. Acá el niño no declaró, jamás lo escucharon, más si consideramos que por ley, o sea, hay un código del niño que dice que todo niño tiene derecho a ser oído Sí, por, sí. en este caso, un juez o la autoridad que corresponda. Esto acá jamás aconteció. Y con la particularidad que tiene este caso, Mm, que es un niño que tanto antes como después de los presuntos abusos sexuales, sí, tiene mucha espontaneidad para hablar, tiene mucha claro. facilidad de palabra, es Mm, muy desenvuelto, es comunicativo, que es claramente una característica, una cualidad propia de él, mm, que tomándole declaración podría haber sido muy útil a los efectos de esclarecer el claro, caso. sería No una obstante, no lo ventaja, hicieron. ¿verdad? O sea, esas características personales también dan una ventaja clara al Claro, fiscal en este caso. Y mirá, los niños tampoco, dicen que no mienten. Dice un dicho que el niño, y cuando hablan en detalle siendo tan chiquitos, es muy difícil que la imaginación de un niño sea tan elucubrativa, tan creativa como para en detalle dar tanta información, ¿no? los niños y los borrachos no mienten, dice el dicho. Dicen, sí, sí, sí. Yo ya no soy niño y no miento, pero no, no sé si implica algo. No, no, no. Bueno, nada, vamos a Capaz que dejarlo te ahí. autopercibís, porque ahora te puedes autopercibir También te como un niño, ¿viste? autopercibí, sí, sí. Cosa No, yo bastante me, rara. claro, es raro todo. Eh, Eh, no se hizo cámara Gesell, ah, ah, pese a que fue solicitada. Tampoco hicieron ningún tipo de pericia los denunciados, no periciaron los teléfonos pese al pedido de la defensa en su momento. La mm, defensa anterior, que dicho sea de paso, fue una defensa excelente, con un profesional destacado, que realmente hizo muy bien el trabajo. ¿Y por qué se insiste con el tema de los teléfonos? Porque tenemos videos que no necesariamente fueron grabados por la madre en cuanto a la declaración del niño, sino que son grabados por la contraparte. Imagínate el mm, contenido de esos videos. sí, Es sí. decir, hubiese sido algo absolutamente útil, no obstante no lo hicieron. Mm, Tampoco se investigó la posibilidad de que terceras personas estén involucradas, y más si consideramos que el niño, aparte de decir fue el mm, abuelo, fue papá, lo fue expresando en las diferentes instancias con el equipo multidisciplinario de expertos que lo atendió y que constató mm, objetivamente el abuso, mm, describe la presencia de una tercera persona, pero que no sabe quién es, no mm, logra ponerle nombre y apellido a ese tercero. mm, Fiscalía podría haber investigado también a ver quién es esta tercera persona que mm, presuntamente estaría involucrada, tampoco lo hizo. No consideraron los materiales audiovisuales que fueron aportados, donde el eh, propio niño cuenta en ese momento lo que había vivido, y claramente no consideraron toda la documentación que proporcionó la institución médica. ah, Estamos hablando que esto no es un relato de la madre, porque mm, muchas veces vemos, lamentablemente también, un sinfín de claro, denuncias falsas por este tipo de cuestiones, claro. y sobre todo al amparo de la ley de violencia de género. Yo Mm, siempre digo que denuncias falsas hay todos los días, y y más sí, porque la ley 19.580 se presta para eso, pero en este caso no es una falsedad, no es un mm, invento de la madre, no es un mm, relato, no es una historia que ha creado la madre, sino que son datos, son cuestiones médicas que objetivamente han sido constatadas, mm, documentadas y explicitadas en reiterados informes médicos. Es decir, no tenemos uno, tenemos varios, sí, 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 ¿tá? sí, Donde sí, se destaca no solamente el grado de presuntivo, sino que sí, se van detallando las diferentes secuelas, las técnicas que utilizaron, el claro, pronóstico del caso, y por supuesto concluyendo que sí. este niño fue sometido, explícitamente lo dice el informe, a todas las formas de abuso imaginable. Por O sea, supuesto, su Adrián, que alteración. acá tenemos, por un lado, una carga probatoria importante que da cuenta de el origen probatorio, de la aportación probatoria de parte de técnicos, es decir, de médicos, de forenses, que dan acabados informes certificando que efectivamente ocurrió todo tipo de abusos sexuales, de vejaciones sexuales,
de violación, es decir, hay una carga probatoria importante a nivel de pericia médica, ¿no? Y por otro Y, lado, hay una y carga constatada probatoria documental, por lo que estás diciendo que tampoco toma en cuenta. documental, pericial que se podría haber hecho respecto de los teléfonos, de los denunciados, ni hablar de la negligencia en materia de declaración que nunca se ¿Testigos? las tomaron. ¿Testigos? ¿Investigó si hay testigos que den testimonio también? ¿O prueba No, no testimonial? investigó. No, 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 tampoco. no, para nada, no investigó. Ni siquiera citó a declarar a los profesionales que abordaron el asunto para que expliquen el informe médico. Uh, Es decir, acá estamos hablando un total de 11 medios probatorios que no fueron tomados en cuenta injustificadamente por Fiscalía. ¿Querés que te cuente lo que sí tomaron? sí, a ver, a ver. Porque, Y vamos aunque cerrando la nota con esto. Te invito en una próxima a continuar con este tema, ¿te parece? Porque sí, es enorme esto, ¿eh? Es enorme. sí, Porque a través de, lamentablemente, la situación de este niño, pobrecito, estamos viendo las faltas de garantías que tiene hoy por hoy este sistema de totalmente. justicia, ¿no? Aunque cueste creerlo, lo único que tomaron fue es una suerte de informe, por decirlo de alguna manera, muy precario, primitivo, hecho prácticamente de manera improvisada por una perito de la Fiscalía, dicho sea de paso, del Instituto Técnico Forense. Mm, Las pericias tienen que hacerse con cierta seriedad. En este caso, trató en una entrevista de escasos 15 minutos con el niño, donde, yo no soy perito, por supuesto, pero se cae de maduro que si yo estoy investigando cuestiones de índole sexual, lo mínimo que tengo que hacer es indagar y preguntar sobre ello. Al niño en ningún momento le preguntaron y todas las secuelas, la hipersexualización que tiene y demás cuestiones que son horribles y no vamos a repetir, mm, ¿qué concluye la perito de la fiscal? mm, Concluye lo siguiente. Esto está explicitado en la página 2 del informe. mm, Eh, que puede deberse esto más, no tanto a un abuso, sino a un cuadro de angustia del menor, eh, y yo creo que esta es sí, la sí. peor parte, que el niño se encuentra en una etapa de desarrollo normal psicosexual infantil, donde el placer, los juegos sexuales y otras cuestiones adquieren relevancia y pueden formar parte de las conductas esperables para un menor de 3 años en cuanto a su normal desarrollo psicosexual. Es decir, todo lo que hace el nene es normal. Sepa la gente que esto es normal en Sí, un nene de 3 años, tener una hipersexualización, hacer juegos sexuales, tener claro, secuelas de abuso. claro, claro. Eh, Si ves y que tu actualmente, niño de 3 años, 4 años, se mete el dedo en la colita, si habla de órganos genitales, si ve videos porno, es normal, está en la etapa del desarrollo. Vamos a ironizarlo esto ya, porque otro tema. Pongámoslo como un territorio polémico, discutible. Bueno, pero hay que hacer un cotejo de pruebas periciales, comparar con no, el tampoco es informe la de idea. otro psiquiatra, de un psiquiatra, ¿no? De un pediatra, de un psiquiatra, de otro psicólogo. A ver, varios informes, a ver si coinciden los informes de los peritos a nivel psicológico. Por otro lado, creo que adolece de un grave problema que es la psicólogo o psicóloga de la fiscalía. O sea, imparcialidad tampoco hay ahí, ¿no? Muy primario Y eso. y para ir terminando, te cuento la situación actual, la instancia que tenemos esta semana. Bien. Eh, Aunque parezca mentira, a la madre le sacaron al niño. Hace tiempo, ¿no? Hace tiempo que no Hace tiene 4 meses está incomunicado, no tiene ningún tipo de contacto, no sabe cómo está. Eh, ¿La tenencia es de ella? algo que- Legalmente hablando. ¿Cómo, perdón? El instituto de la tenencia del menor es de la madre, es la titular de la tenencia del menor. ¿Se lo No, no, arrebataron o no? le dieron la tenencia a una tercera persona que es familiar, Ajá. que se presentó en el juzgado alegando que esta persona, es decir, la madre, era peligrosa para el niño por su conducta. A ver, estamos hablando de una madre que está desesperada Sí, sí, y que sí. está, que no suena despectivo, entre comillas, traumatizada y Y enloquecida por la sí, situación que está viviendo y la justicia no le da respuesta. Es obvio que la persona tenga un cuadro de angustia, que tenga y un cuadro de sí, ansiedad, que se muestre irritable, y que esté sí. enojada con el sistema. ¿Qué Mm. hizo esta persona? Se presentó denunciando vulneración de derechos del menor por la madre, pidió la tenencia provisoria del niño y se la dieron. La madre no fue citada a la audiencia celebrada el 18 de Uh, noviembre del año pasado,
porque la notificación la mandaron a un domicilio que no correspondía, es decir, jamás tuvo conocimiento de causa, por supuesto que no tenía abogado en ese momento, en ningún mm, momento le proporcionaron defensa de oficio, se enfrentaba sola durante todo ese proceso, y esta persona, este familiar, se queda con la tenencia provisoria del niño y dicho sea de paso, esta semana tenemos la audiencia por sólidas bien, evidencias que bien. nosotros hemos recabado de que esta persona está permitiendo el contacto con los dos presuntos agresores. Perfecto, Dicho Adrián. sea de paso, hay informes incluso hasta Se, se- médicos se y es nos lo va que el, nosotros vamos a... se nos va la nota. Te invito para después de la Semana Santa y continuamos con esto. Es enorme, ¿eh? Sí, por supuesto. Es enorme. Te agradezco un montón, Adrián, y que estés encargándote de este tema tan delicado. Si te Muchas parece, gracias a vos bueno, por la invitación, por haberlo abordado. Pedirle a la gente que comparta esta noticia, porque esto ¿verdad? se tiene que saber. Lo vamos a Y publicar todo esto. Ujú. mañana jueves 10 a las 13:45 tenemos la audiencia en familia especializada para Bien, intentar, en primera instancia, recuperar al chiquito y que vuelva con la madre y bien. sacarlo de estas bestias. Si contamos contigo, vamos a seguir el caso. Le hacemos un seguimiento periodístico, lo seguimos bien de cerca. Cuando ustedes quieran. Queda para después de Semana Santa porque no vamos a estar al aire. Así que te mando un gran abrazo, Adrián. Un gustazo conocerte y bueno, seguimos de ahora en Igualmente. más.